Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 6 de la novena a San Martín de Porres, este santo que nos ha hecho recordar la importancia de esa alta disponibilidad del servicio y estar ayudando siempre al más necesitado, no solo el que necesita de bienes materiales, sino también de bienes espirituales, que es lo más importante, tal cual menciona el apóstol Pablo en sus cartas paulinas. Y para iniciar con este sexto día nos pondríamos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El título de este día número 6 es Martín responsable en sus deberes. Martín responsable en sus deberes. Y el texto de la vida o la semblanza de este santo para el día de hoy dice lo siguiente. A San Martín le corresponde realizar las tareas más humillantes y humildes. No le importa, más bien se siente feliz de poder ocupar el último lugar y ser el servidor de todos. Y aquí me detengo. San Martín no le importaba figurar, más bien le importaba hacer todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Si ese bien de las almas y la mayor gloria de Dios involucraba hacerse el último y el servidor de todos, eso es lo que Martín iba a hacer. Y hoy es una invitación, antes de continuar, en este día número 6 de la novena, para todos nosotros. Se nos invita a ser humildes, a ser sencillos, a hacernos pequeños, a ser como niños. Continúo. Atiende sus obligaciones con gran sentido de responsabilidad. Además de la escoba, por eso es conocido como Fray Escoba, Fray Martín tiene otras compañeras diarias: la campana y la puerta de la calle. El toque del alba despierta a la comunidad. Mientras los padres se preparan en la capilla, él barre ágilmente los pasillos del convento y luego toca llamando a misa y asiste con sus hermanos al santo sacrificio. Terminada la misa, vuelve a la escoba nuevamente. Cuando no quedaba basura por recoger en toda la casa, el frailecito negro, y no lo digo, abro un paréntesis aquí, no lo digo de forma despectiva, él era mulato, ¿ok? Cierro paréntesis. Vamos a cambiar la palabra, pues, para que no me caiga la censura de YouTube. Dice, cuando no quedaba más basura por recoger en toda la casa, el frailecito mulato atiende a la puerta. Luego se ve a Fray Martín cruzando la plaza para asistir a un enfermo. Un día sale a la hacienda y planta 3.000 olivos antes de anochecer. Siempre fue misterioso el rendimiento del tiempo en manos de Martín. Y esa es una de las cosas que Dios nos da. Si nosotros nos ponemos al servicio del Señor y todo lo hacemos para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, procurando convertirnos en el servidor de todos y el último de todos, Dios proveerá. Ahí es cuando decimos nosotros los católicos, como decíamos una novena aquí, una frase de un santo que, como ya creo que he comentado en otras ocasiones, fue uno de los primeros santos que me encontré a mi regreso a la Iglesia Católica, y era San Benito Abad, también conocido, que aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY está su novena. La tenemos y les invito a que la vayan a ver. Y este santo tenía esa frase, esa regla de vida que era ora y trabaja, ora et labora. Y ahí es donde se da la providencia del Señor. Trabajar y orar, hacer nuestro trabajo una oración, y que nuestra oración sea nuestro trabajo. Y si lo vemos así, podremos decir, como dice la carta del apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Y Martín vivía eso de esa forma, y así iba en ese proceso de santificación constante, al estar al servicio de sus hermanos en su comunidad de los dominicos
y también tener esa alta disponibilidad de servicio por el más necesitado, por el que sufría, por el doliente. Y esto, Dios entonces le daba la gracia extraordinaria de poder usar su tiempo de la manera más eficientemente posible. Y por eso muchos aquí, como terminaba esta novena, decía, y no sabemos cómo le rendía el tiempo. Que hoy seamos, y una vez más, esta novena se va a centrar mucho en eso, muchísimo en eso, en la alta disponibilidad del servicio. Que al igual que Fray Escoba, San Martín de Porres, que fue el último y el servidor de todos, nosotros podamos ver en esa imitación de este santo, en ese ejemplo de vida, ser siempre los servidores y los últimos. No los primeros los que busquemos figurar ni ganar grandes puestos o posiciones, sino los que estamos tras bambalinas, los que pasamos totalmente desapercibidos. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu gran amor, has dado a San Martín de Porres la gracia de una vida ejemplar. Humildemente te pedimos que, animados por su gracia, animados por su gracia, responsabilidad. Creo que está mal redactada esa parte de la oración. Iluminados por tu palabra, crezcamos nosotros en la capacidad de asumir con valor los retos y desafíos de la vida diaria. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este día número 6 de la novena de San Martín de Porres, se nos invita a reflexionar el siguiente texto. Dice: San Martín tiene a Jesús como maestro. Y aquí me detengo y hago un super spoiler. Cuando digo que hago un super spoiler, es un super spoiler y quiero que presten atención a esto. Y así es como funciona la providencia divina, esos movimientos divinos, las movidas divinas del Señor, o como dice esa frase también muy católica, esas diosidencias. Y les digo toda esta introducción es porque si han llegado hasta aquí, han visto este video, les invito a ver este próximo 3 de noviembre, iniciamos una novena que para mí fue muy grata hacerla el año pasado, antes de comenzar esto del canal de YouTube del Camino 24 PTY, y hablamos de esta frase que acaba de mencionar de esta novena. Pues sí, es un spoiler muy grande, y es la novena de Jesús Divino Maestro. Y San Martín ya nos las introduce en este día número 6, en esta breve, introducción a la lectura del día de hoy. San Martín tenía a Jesús como maestro. Todos deberíamos tener a Jesús como maestro, como ejemplo. Tal vez no lo podemos imitar en un 100%, pero muchos santos, y aquí me detengo un momento, han tomado algún carisma de Cristo y lo han tratado de imitar. No se trata de imitar a Cristo en su totalidad, se trata de imitar a Cristo en un carisma, pero hacerlo bien. Todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y San Martín de Porres no fue la excepción. Continuamos. Y antes de continuar, les hago la invitación. Realmente la publicaría, ya sería el 4 de noviembre. Saldría la publicación del primer día de la novena a Jesús Divino Maestro. Les invito a estar pendiente aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY para que la puedan ver. Continuamos la novena. Dice: de él aprendió a ser fiel y constante en todo lo que hacía. Escuchemos una lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo del 45 al 51. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo del 45 al 51. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús: ¿quién será el servidor fiel y prudente que su Señor ha puesto al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz ese siervo a quien el Señor al venir encuentra tan bien ocupado. En verdad les digo, le confiaré la administración de todo lo que tiene. Al contrario, el servidor malo piensa: mi Señor demora,
y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer, se repitió aquí el texto en la novena, no, originalmente no es así. Cierro paréntesis, bueno, ya lo abrí, ya lo cerré, ya, ok. Y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El de ese servidor vendrá en el día que no se espera, a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo tratará como a los hipócritas. Allí habrá llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero tomarme el tiempo de compartir con ustedes este texto, pero leído de otra traducción bíblica. Utilizaremos para este momento la traducción de la Biblia latinoamericana. El texto citado del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 51, dice lo siguiente en la traducción, en este caso, de la Biblia latinoamericana. Pero quiero compartirles o expandir un poquito más el texto, porque este texto tiene un subtítulo que dice estén alertas o estén alerta, que comienza a partir del versículo 42 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo desde el capítulo 42 hasta el capítulo 51 usando la traducción de la Biblia latinoamericana. El texto dice lo siguiente: por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar o lo asaltaría un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa: mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. El patrón de este servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora expandiendo un poquito más la lectura con respecto a la lectura sugerida en este día número 6 de la novena de San Martín de Porres, tenemos algo muy importante que recordar. Nadie sabe ni el día ni la hora. Dichoso aquel el hombre que su Señor lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Y hoy, en esta novena, en la semblanza o en la introducción, como dice acá la novena, de este día número 6, con respecto al título de Martín responsable de sus deberes, San Martín de Porres procuraba servir al prójimo y tener esa frase que ya hemos utilizado como la alta disponibilidad de servicio. Y eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, desde nuestro estado de vida. Esto es muy importante, porque a veces la gente se deja llevar por cosas que no son correctas y caemos en desórdenes. Si uno está casado por la iglesia y sea la esposa o sea el esposo, siente un llamado, su deber de estado es lo que manda o es la prioridad. En este caso, si está casado sacramentalmente, el deber de estado de él o el de ella es procurar esa alta disponibilidad de servicio
primero a lo que Dios puso bajo su cargo. Y aquí es donde sale o reluce o marca o delimita este texto, da luces con respecto a esto. Así vemos cómo la palabra del Señor es viva y eficaz. Y la luz la da cuando dice: su Señor lo ha puesto frente a frente de su familia, y es él quien y es él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Y aquí es donde, y lo pongo en el concepto de la familia porque se da mucho, aquí es donde nuestro deber de Estado nos apremia. Nuestro deber de Estado es donde nace esa urgencia de la atención a nuestra familia. Y ahí viene la parte que hemos comentado de ordenar los amores. Ordenar los amores no es más que poner, como dice el resumen del mandamiento de la ley de Dios y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y recordemos cuál es la medida del amor. La medida del amor es la que nuestro Señor Jesucristo nos da como ese mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cuál es ese nivel? Hasta dar la vida por el prójimo. Yendo desde ese prójimo inmediato que nos puso el Señor, que es nuestra familia, pensándolo en el caso de la familia, y luego a las periferias. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ordenar. Y eso es algo que también debemos trabajar todos nosotros. El Señor nos encomienda a veces grandes compañías, grandes empresas. Entendamos empresas no como los negocios del mundo, sino como esas grandes aventuras que nosotros vivimos, ya sea siendo sacerdotes, siendo religiosos, siendo monjes, siendo monjas, siendo religiosas, siendo diáconos, siendo laicos comprometidos, laicos terciarios, en fin, hasta llegar a la parte de la familia, donde es uno de los nichos que debemos rescatar hoy en día, que se ha perdido esa alta disponibilidad de servicio y esa entrega de cada uno de los miembros de la familia, amando hasta el extremo, hasta dar la vida por los demás, sin esperar nada a cambio y sin pedirles nada a cambio a ellos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros ganamos méritos para con el Señor. Cuando los demás no nos pueden pagar lo que nosotros hacemos por ellos, el Señor nos guardará una recompensa que es la vida eterna. Y eso lo entendió muy bien Fray San Martín de Porres. Estando con esa alta disponibilidad de servicio, él buscaba eso. Y esta lectura hoy es clara. Es clara porque no sabemos ni el día ni la hora, pero estemos preparados, con la lámpara encendida, haciendo lo que tenemos que hacer, sirviendo a nuestra familia y a la comunidad que nos rodea. Todo siempre para la mayor gloria de Dios y bien de las almas. Al final este texto, que tiene como subtítulo aquí en la Biblia latinoamericana, estén alerta, estén alerta, termina siendo una advertencia muy grande. Cuidado el que piense que como no viene, comienza a hacer cosas que no debe, a maltratar a sus hermanos, a jugar vivo, emborracharse, vivir la vida que él cree que es dueño, amo y Señor. Porque el día menos pensado, a la hora menos pensada, vendrá su Señor, le quitará todo lo que le ha dado y lo echará en el lugar donde están los hipócritas, dice la traducción aquí latinoamericana. Pero me imagino yo que habrán otras traducciones que utilizarán unas palabras un poco más fuertes. Y ese lugar donde están los hipócritas, donde están todo aquel que le dio la espalda a Dios en esta vida y que no ayudó al prójimo, no sirvió al prójimo, no mostró su fe por las obras, sino que solamente creía en la sola fe. Y que la fe lo salvaría y no le importaba con nadie. Se volvió una isla. Y esa es una fe que cae en el yoísmo. Y comenzamos a darle vuelta y vuelta y vuelta. Y ese yoísmo nos conduce a ese replegarnos en nosotros mismos y alimentar nuestra soberbia. Hoy, en esta novena de San Martín de Porres, ya me extendí un poquito con esta parte de la meditación de esta lectura, se nos recuerda que una vez más aparecen esas luces de ese dogma de fe de la Iglesia Católica, de la existencia de un lugar de castigo, un lugar donde hay un rechinar de dientes
y hablamos del infierno. Así que tengamos en cuenta eso y seamos siervos que el Señor nos encuentre haciendo lo que debíamos hacer y no haciendo lo que no debíamos hacer. Y si estamos haciendo lo que no debíamos hacer, la Iglesia Católica como madre y maestra nos enseña que hay un sacramento muy hermoso, que es el sacramento de la reconciliación, que está ahí disponible para todo aquel que bien así lo quiera recibir. Claro, obviamente, eso aplica a los bautizados. Pero si ya estás bautizado y tienes tiempo de estar lejano de la iglesia, ¿qué esperas? Acércate, llega a tu parroquia más cercana, preséntate donde el párroco y dile, quiero cambiar mi vida, quiero empezar, ¿cómo hago? Y ellos siempre están en la disposición de ayudar. Tal vez dirá una palabrita o dos, cuando mucho, porque es la primera vez que te ve. Pero si ve tu constancia en asistir con regularidad a la parroquia y todo esto, créeme, los sacerdotes, ese es su trabajo, esa es su vocación, llevar almas a Cristo. Así que el día de hoy, en este día número 6 de la novena de San Martín de Porres, se nos invita también a acomodar nuestra vida, a arreglar nuestros asuntos y que el Señor nos encuentre en lo que debemos estar, que es en el estado de vida que cada uno de nosotros fuimos llamados. Elevemos ahora nuestras plegarias a Dios y supliquémosle por intercesión de San Martín de Porres las siguientes deprecaciones. A cada una de ellas responderemos, te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Cristo, para que cumpla siempre con su misión y sea fiel a su Señor en medio de las dificultades de este mundo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por el Papa, en este momento por el Papa León XIV, por todos los obispos del mundo, en este caso, nuestros arzobispos, nuestros cardenales, etc. Y todos los que llevan responsabilidad en la conducción de la iglesia. Aquí podemos incluir también a los sacerdotes, sacerdotes o presbíteros, a los diáconos, a las religiosas, a los religiosos, a los monjes, a las monjas y también a los laicos comprometidos, para que perseveren en el seguimiento de Jesús. Y aquí yo agrego, de mi parte, a ese Jesús, divino Maestro, que también es el buen pastor. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los que nos acercamos a San Martín, para que su ejemplo nos enseñe a ser capaz y a cada día más ver con mayor y mejor responsabilidad nuestros deberes y hacerlos cumplir de la mejor forma a través de nuestras obligaciones diarias. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, para que sean escuchadas las peticiones que ahora confiaremos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón. Hagamos un instante de silencio para pedir al Señor Todopoderoso, por intercesión de San Martín de Porres, que nos dé esa posibilidad de, 1, ordenar nuestra vida si estamos lejos de Dios. 2, pedir al Señor, por intercesión de San Martín de Porres, que nos dé el don de tener siempre esa alta disponibilidad de servicio y ser siempre el último y el servidor de todos, a imitación de Cristo. Aquí hago un paréntesis adicional. Recuerden la imagen de nuestro Señor en la última cena. En esa última cena, antes de la última cena, cuando Él se pone de rodillas y le lava los pies a todos sus discípulos. Si somos cristianos, y si somos cristianos verdaderos, seguimos al Maestro y lo imitamos, porque queremos seguir al Maestro y aprender de Él. Y todo lo que Él nos enseña siempre es para nuestra propia santificación. Pidamos al Señor eso, pidamos tener eso y pongamos nuestras intenciones individuales para este día número 6 de la novena de San Martín de Porres, que recordemos el título, Martín responsable en sus deberes.
Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque no dejas de acompañarnos por los caminos de esta vida. Conoces nuestros gozos y nuestras penas y sabes que es con gran confianza que acudimos a ti. Te pedimos por intercesión de tu santo San Martín de Porres que mantengamos viva en nosotros la esperanza e inquebrantable nuestra fe y que aumentes nuestra caridad. Así viviremos siempre con amor verdadero, al estilo de Jesús, tu Hijo y nuestro hermano, el que vive y reina contigo en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.